Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica, vamos a conversar de inmediato con el profesor Genaro Mosquera en su segmento de todas las semanas, Itinerario Académico. Y cuando hablamos de lo académico, hablamos de los ámbitos del conocimiento profundo, de lo más actual, de las innovaciones, de la tecnología, de la aplicación de todos los métodos habidos y por haber al quehacer humano. Y estamos hoy día en un dilema en el caso tecnológico de las elecciones primarias en Venezuela. Yo vi que usted tuvo una exposición muy clara, muy convincente, muy precisa, muy sistemática con respecto a la modalidad y posibilidad de que se puedan hacer estas elecciones primarias por vía independiente, cosa a la que algunos se resisten, pero que de todos modos, si no se les persuade, van a caer en la trampa del régimen por lo que está visto, y van a ser sometidos a los dictámenes del CNE. Entonces, esas argumentaciones que yo le oí y las aplicaciones técnicas que existen para hacer un proceso claro, evidente y limpio como se quiere, porque es la única manera de rescatar a Venezuela en forma plena y reinstitucionalizarla con una elección que sea abrumadora, convincente y que el régimen no puede interferir en ella. Y hay las plataformas para ello. Yo quiero que abundemos un poco en eso para que entonces pues ver si los grupos políticos y la comisión de primaria se persuaden pues de que hay una modalidad al alcance o muchas a la vez, o sea que es hora de que las asumamos. Bueno, cordial saludo a todos ustedes. Ciertamente, el tema de moda es la cuestión electoral. Es simplemente ir a procesos para elegir a sus representantes, para elegir a sus líderes, para influir en un ámbito en el cual se desempeña alguien o un grupo o una organización y que además se hace democráticamente. Yo voy a empezar por allí. Porque todo el mundo está pensando en esa moda que se potencia como consecuencia de la, de la necesidad de elegir al liderazgo, de elegir a sus representantes. Y todo se piensa psicológicamente como si estuviéramos en democracia. Pero eso no es verdad. Entonces hay que empezar por allí. Que no importa lo que técnicamente conversemos, no importa cómo lo hacemos. Lo que importa es que el ambiente democrático propicie una selección democrática. Y eso no está dado en Venezuela y en muchos países de América Latina. Esto quiere decir que estamos pensando de forma ortodoxa, de forma tradicional, bajo el supuesto negado de que estamos en un ambiente democrático y todos tenemos la misma oportunidad igualitaria. Y eso está bastante lejos de la realidad ya global continental. Sin embargo, todos hacemos un enorme esfuerzo por tratar de sobrevivir a esquemas dictatoriales cuyos modelos estriban en manejar unilateralmente el modelo político con un partido único, como es el caso cubano, el caso ruso, el caso nicaragüense, el caso cubano, el caso venezolano. Todos quieren hacerlo con un solo partido, los demás no tienen oportunidad y los opositores que se atrevan a retar al sistema son encarcelados, exilados o simplemente eclipsados. Lo vimos en Cuba Hecha recientemente, esas en Cuba consideraciones. lo vimos recientemente de nuevo, repetirse una y otra vez de manos alzadas. Claro. Entonces, ese antecedente que acabo de citar parece muy duro, pero es, desde mi punto de vista, realista. Sin embargo, la población todavía con una esperanza aprendida dice, bueno, nosotros queremos ir a elecciones y elegir a nuestro candidato unitario para ir a una elección y enfrentar a Maduro o a quien ellos decidan. Bueno, entonces ahí comienzan varios elementos sociales a funcionar. Partidos que conviven con el sistema, pretenden seguir con el sistema y adoptan sus juegos estratégicos electorales. Eso está pasando porque la plataforma unitaria lo que está haciendo es
tratar de apoyarse en el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo mediatizado, que no está separado en sus poderes, sino que forman parte del régimen, para organizar una elección civil donde pretenden elegir a un candidato que enfrente al candidato oficial. Sobre esa base, otros candidatos que no han compartido esa misma responsabilidad, que son independientes y que se sienten representantes de otros sectores más extremos, porque no creen que el juego está muy claro, entonces no le dan oportunidad y aparecen entonces los condicionantes del momento. Es decir, bueno, si yo voy a ir con ustedes a elegirme y me inscribo para elegirme, a mí me tienen que garantizar que el régimen no participe en la elección. Bueno, igual ocurre casi en cualquier segmento, en los sindicatos, en los gremios, en las universidades. En las universidades tenemos elección el 26 de mayo y hasta ahora a mí nadie me ha dicho qué sistema van a utilizar. Por ahí hablaron de máquinas del CNE, por ahí hablaron de que el CNE autorizaba las elecciones, que el gobierno puede suspenderlas en cualquier momento. Bueno, ¿y cómo es eso? Eso es lo que hace ratificar la tesis de que estamos amarrados en un país, en un sistema no democrático donde el gobierno impone las reglas del juego. Bueno, si ese es el esquema, entonces individualmente hacemos un esfuerzo para resolver esa contradicción. Entonces le sugerimos al mundo que está manejando una consulta, bueno, vale, si ustedes no se sacuden al CNE, eso no es representativo, eso está condicionado, eso está Mediatizado. maniatizado, mediatizado, perdón. Entonces, siendo así, busquemos un esquema tecnológico que permita resolver el problema de fondo que existe en esta metodología, y es que el Registro Nacional Electoral está viciado. Ahí no están todos los que son. ¿Por qué lo digo? Porque un vistazo de las estrategias del CNE simplemente adopta la postura de que la gente que se fue, que no está registrada, mejor dicho, que no tiene dirección nueva, está fuera del sistema y no va a ser tomada en cuenta para que vaya a votar a las mesas respectivas, sino donde estaba originalmente, pero ya no está originalmente, está en otra parte del mundo. 4 millones de votos, nada más ni nada menos. Sí, señor. Las facilidades de inscripción de la gente que cumplió más de 18 años, como dice la Constitución, que tiene derecho al voto, pues no está inscrito, porque no les han facilitado la cuestión y la cosa no llega ni a 20.000 personas de los nuevos. Y además, todos sabemos, y lo hemos demostrado sistemáticamente, que ahí hay muchas cédulas repetidas, mucha información virtual. Y entonces, frente a esas condiciones, seríamos inocentes o ingenuos de decir que vamos a utilizar. Se congeló un poquito su imagen. Está un poco congelado y no le oigo. ¿Me oye? ¿Aló? Está congelado. Se congeló. De alguna manera se congeló. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, bueno, yo vengo trabajando en un sistema mediante el cual la tecnología venga en ayuda nuestra. Es decir, hay una serie de plataformas que permiten inscribirse en una mesa, por teléfono, por correo electrónico, por mensaje de texto. Y esa información se contrasta contra el registro electoral vigente oficial y se completa. O simplemente en las primarias, esa gente que se inscriba, que es muchísima, puede llegar a 4 millones de personas, a 5 millones de personas, opine sobre la docena de candidatos que pretenden ser presidentes de este país y elegir al que mejor cuadra con los intereses populares y con la idea de cambiar un modelo político. Eso es todo.
Entonces, si uno se explica de esa manera, probablemente la gente comienza a comprender, no es que somos obtencionistas, no es que estamos criticando, no es que sabemos más que el Papa, por Dios, es un tema de ciudadanía y de organizar las cosas democráticamente y no como quiere un sistema que lo que pretende es instaurar el partido único y toda la vida estemos manejados por el mismo grupo de personas que tienden a corromperse como efectivamente lo han hecho y entonces de pronto generan las rencillas internas y la eliminación de de un unos a otros, canibalismo de político unos a nunca otros, sí. visto en América. Sí, de unos a otros, el canibalismo, exactamente. Pero yéndonos a lo práctico y a lo que de alguna manera nos ocupa de manera preferente y principal, que es que se nombró una comisión de primaria que con toda y la honestidad y autenticidad que tienen quienes la conforman, o sea, yo no sé si están atenazados o es que la autonomía que se les dio no fue plena para que ellos resolvieran que este proceso se podía impulsar de manera independiente. Por lo menos el de la primaria, no estamos hablando, porque aquí lo que queríamos es que el candidato que se escoja, o sea, corresponda a una manifestación expresa de cada uno de los venezolanos en la mayoría posible, donde quiera que estén. Y que logrando ese objetivo, entonces, bueno, ya por lo menos habría un valor preferente para que el candidato que se escoja todos lo apoyemos en simultáneo y entonces cabalguemos hacia la verdadera y auténtica unidad, reconociendo pues que el resultado es prístino, es limpio, es auténtico, ¿no? Y legalmente ejecutado. Pero la comisión de primaria sigue hablando de un plan B que no lo hemos oído y sigue acudiendo a reunirse con el CNE. Entonces, yo no sé cómo ve usted ese panorama. Si esto, como está diciendo usted, de las plataformas que hay, que existen, que están probadas en toda parte del mundo, está la comisión de primarias conteste en que existen y que hay viabilidad para ello. Sí, bueno, frente al rechazo de las máquinas o del sistema electrónico, yo he escuchado a muchos candidatos que dicen, vamos a votar en caja, vamos a votar personalmente. Bueno, está bien, pero como el registro electoral no sirve, entonces lo único que sirve es el individuo como persona, el ciudadano, cuya identificación es una cédula de identidad que está en un lugar determinado. O sea, lo que hace falta es montar ahí mesas electorales y la gente se, aquí estoy yo, y eso rápido, con la tecnología permite evitar que vaya a votar en varias mesas o en varios lugares, porque la trampa siempre está apareciendo en manos de los vivos, que este país está lleno de ellos. Pero bueno, hay mecanismos de control que permiten hacer el voto manual. Y mucha gente ya exige el voto manual y hace comparaciones. Hasta en Brasil, como en cualquier otro país que hace votos manuales. Bueno, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué tenemos que caer en la electrónica del CNE que está cuestionada? Habiendo otras electrónicas mucho más avanzadas y mucho más confiables, de paso. Es más, están emparentadas con el Bitcoin, con el mismo mecanismo de confidencialidad que tiene el Bitcoin. Es decir, yo soy dueño de mi apartado, de mi clúster, de mi box, y nadie puede entrar ahí. Y eso garantiza mi individualidad, que se aparezcan listas TACOM nuevamente para perseguirme. Bueno, entonces ese es un tema que yo veo que no se está discutiendo. Es un tema que hay que expresarlo por los medios de comunicación para entrar en conciencia y comenzar a trabajar sobre una verdadera democracia y no la mediatización de los procesos que conducen siempre a la dictadura, porque es lo que Sí. realmente estamos ya navegando. Y, no, y habiendo claridad que esas tecnologías las usan los bancos a nivel mundial, la banca universal, la usan otras instituciones y organismos de todo orden. Y es fácil pues registrar, determinar y detectar la autenticidad de la persona y su Claro. ubicación. Y si es venezolano y está en Yo Chile, siempre está en pongo, por Perú. ejemplo, Sí, yo siempre pongo, por ejemplo, los bancos, ¿no? Cada vez que uno se mete en un cajero o a hacer una transferencia o a hacer un pago o lo que fuera, ahí no hay, nadie se mete con eso. Yo tengo mi clave y tengo mi manera de transferir el pago que tengo que hacer y recibir lo que tengo que recibir.
y nadie se mete en eso es confidencial. Es más, ni siquiera los bancos tienen la misma capacidad de acceso, porque sí, no pueden, porque las claves son únicas. sí. No, y desconfiar de ellos es asumir que todo el mundo es hacker, ¿no? O sea, no, todo el mundo es hacker, entonces nadie puede participar en un proceso electoral. Inclusive, claro, inclusive las auditorías se hacen por muestreos suficientemente representativos, bien Exacto, diseñados, claro. y ese muestreo regresa al origen de la persona y verifica que no es un robot, verifica que vive, verifica que lo que dijo es verdad, como hacen las compañías de las redes sociales. Déjame Así es. verificar que tú eres quien está Eh, preguntándome eso. Exacto. O sea, así es, así Pero es. eso es inteligencia artificial, Exacto, sí, sí. pero te, te permite comprobar exactamente todo ese tipo de cosas. Tu estatus y tu Así que ubicación, bueno, estatus, ubicación y número que te certifica que es de la cédula del pasaporte. Nada, así es, más que más nada, suficiente. Bueno, profesor, de todos así es. modos, vamos a esperar, pero a usted no lo han oído la Comisión de Primarias, nunca le han pedido para que vaya y dé una No, no, demostración. no, Ese es el no, que colmo. va, nada de eso. Y a ningún Si vean televisión, digan, y a ningún grupo técnico que usted conozca nada. tampoco. Bueno, No, no, que yo sepa, no. bueno. Sí, no, yo tampoco, Bueno, muy bien. tampoco he visto que haya trascendido ninguna información relacionada con el tema. No, la Comisión de Primarias se reunió con un equipo técnico de Canadá, de Rusia, de Estados Unidos, de donde sea, y que maneja estas plataformas y con la banca, con no sé qué. Nadie, esas reuniones no se han dado. Bueno, como decimos en criollo, ¿no? Más de uno se hace el bollo. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Hasta luego, Bueno, buenos profesor, días. gracias. Voy ahora de nuevo con Héctor Azócar a terminar con usted aquí. Gracias. Hasta luego. Saludos.